Shalom, bienvenidos a Maos Israel. En el programa de hoy continuamos con nuestra serie Israel en Guerra. Cubriremos el tema de por qué Israel es importante para ti y mucho más. Estén atentos. Shalom desde Jerusalén. Mi nombre es Shani Ferguson y tus palabras hebreas para hoy son Berakak y Kelalak. Bendiciones y maldiciones. ¿Alguna vez has oído hablar del programa de televisión Sobreviviente Designado? Un líder político sobrevive a un ataque catastrófico contra el gobierno de Estados Unidos en el que todos los principales líderes del gobierno son asesinados. La situación es tal que un tal nadie entre los líderes electos es ahora la persona más importante para la estabilidad de la nación. A la luz de eso, es un candidato increíblemente imperfecto para el puesto. Todos los que lo rodean, ayudantes, guardias, consejeros, deben funcionar a través de él porque legalmente él es el único con el poder de dirigir la nación. Antes de entrar en las palabras que estamos estudiando, quiero compartir dos historias con ustedes. En Génesis 12 leemos una historia interesante acerca de Abraham. Sucede justo cuando Abraham, que todavía era Abraham en ese momento, emprende su viaje épico a la tierra que Dios le mostraría. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: «Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida». Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete». Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. Este increíble escenario ocurre 2 veces en la vida de Abraham. La segunda vez es en Génesis 20. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios apareció a Abimelech en sueños y le dijo: «Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada». Pero como Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, contestó: «Señor, ¿acaso vas a destruir un pueblo inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias». «Sí, ya sé que has hecho todo esto con tu conciencia tranquila», le respondió Dios en el sueño. «Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás junto con todos los tuyos». En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y reclamó: «¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto?». Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: «Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa». Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: «Te pido que muestres tu amor por mí y que donde quiera que vayamos digas siempre que soy tu hermano». Ahora detente por un segundo y piensa cómo reaccionarías ante alguien que te acaba de causar tantos problemas.
porque Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara y dijo: «Mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca». Mientras a Sara le dijo: «He dado a tu hermano 1000 piezas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así todos sabrán que eres inocente». Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Además, permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, pues a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Espera, ¿qué? La explicación de lo que acaba de suceder en estas dos historias se puede encontrar solo unos pocos versículos antes en la primera historia en Génesis 12:3. El Señor le ordenó a Abraham que abandonara su tierra y fuera a una tierra que él le mostraría y le aseguraría a Abraham su futuro. Dios le dio una promesa unilateral: «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Digo que esta promesa es unilateral porque no hay un «si haces esto, entonces haré esa cláusula». Es solo un «yo lo haré, punto». Es un versículo famoso, pero quiero que mires y veas cuán en serio Dios tomó esta declaración. A pesar de la promesa de un futuro increíble, Abraham operó 2 veces por miedo, instruyendo a su esposa Sara para que solo revelara que estaban emparentados, pero no casados. En ambas ocasiones, cuando se la llevan para estar con otro hombre, él no hace nada para detenerlo. En Egipto, la Biblia incluso nos dice que el rey bendijo a Abraham con regalos, pero Dios maldijo al rey de Egipto a cambio, porque él también, sin saberlo, le hizo mal a Abraham al tomar a su esposa. En la segunda ronda de Abraham entregando a su esposa para salvar su propio pellejo, tenemos más detalles. Dios aparece a Abimelech en un sueño, explicando que la única razón por la que no lo mató por tomar a la esposa de Abraham es porque lo hizo por ignorancia de la verdad. Entonces Dios hace algo interesante. Le dice a Abimelech que devuelva a la esposa o muera, y que haga que Abraham ore por él para quitar la maldición de la esterilidad que había caído sobre la casa de Abimelech. ¿Entiendes lo que está pasando? Todo este lío es culpa de Abraham, pero no importaba, porque al igual que en el sobreviviente designado, Dios había declarado que la bendición estaba con Abraham. Hay algunas cosas aquí que solo puedes captar acerca de la declaración de Dios si las lees en hebreo. Y la primera es la elección de las palabras. En hebreo, Dios usa la misma palabra para bendecir, pero 2 palabras diferentes para maldecir. Ve'avareka mervacheka umekaleka ahol. Benifrechu bag kol misbahol hadamach. La palabra hebrea para la palabra braja, bendición, bet, resh, kaf, he. Es la misma palabra que usamos cuando nos dirigimos al Señor en oración. Baruch atah Adonai, bendito seas, oh Señor nuestro Dios. Por lo tanto, si piensas que Dios es y tiene todo lo que es bueno y perfecto en abundancia, es ese estado de abundancia y bien lo que Dios está ofreciendo en este versículo. La palabra también está en plural, ya que las bendiciones son para muchos. Por otro lado, la elección de Dios de las palabras para las maldiciones es un poco más matizada, porque la primera palabra para maldición, mekalel, proviene de la raíz kal kuf lamed, significa ligero o fácil. Este tipo de maldición puede salirse fácilmente de los labios o incluso insultar porque no te tomas algo en serio. La segunda palabra es haor, de la raíz alef resh resh, que tiene una connotación mucho más profunda y pesada para maldecir miserablemente o condenar por completo. A diferencia del tiempo plural de bendiciones, las palabras para maldición son singulares, tal vez centrándose en la responsabilidad y las consecuencias de las maldiciones en el individuo. No siempre podemos mostrar y decir cuando Dios establece sus reglas, ya que a veces las consecuencias de Dios están ocultas a la vista del público. Pero recientemente el mundo pudo ver una manifestación de un ministro turco que se paró frente a su parlamento y declaró toda su maldición sobre Israel. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando instantáneamente cayó al suelo por un ataque al corazón. Fue llevado al hospital, donde finalmente fue declarado muerto. Así que podrías leer este versículo.
Bendeciré abundantemente a los muchos que te bendiga, y al que tome a la ligera maldeciré amargamente, pero de todos modos, a través de ti, el mundo experimentará mis bendiciones. Génesis 12:3 es un versículo fascinante acerca de la naturaleza protectora de Dios hacia Abraham y sus descendientes. Pero lo que me parece más magnífico acerca de la promesa de Dios es que Él declara la culminación del llamado de Abraham. Por medio serán bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición nunca tuvo la intención de quedarse con Abraham y su familia. Siempre tuvo la intención de alcanzar a todas las naciones de la tierra, pero tuvo que originarse en Abraham. Y eso es todo por tus palabras hebreas del día. Hasta la próxima, soy Shani Ferguson. Shalom desde Jerusalén. Shalom, estamos en el Centro Educativo Eitan para los niños evacuados. Desde la frontera norte y sur, hemos estado aquí con los niños desde diciembre, cuando se construyó este centro. Había un grupo muy grande de evacuados aquí, desde Sderot, cerca de Gaza. Había niños en el jardín de infantes, la primaria y la escuela secundaria. La gente de Sderot, cerca de Gaza, regresó a casa hace unas semanas y ahora tenemos familias en Kiryat Shmona, cerca del Líbano. Los padres también, como pueden ver, viven aquí todos los días. Hay clases de especialidad, talleres, tratamientos, juegos, tutorías personales. También clases para padres, clases de inglés para padres, clases de deportes, pilates, todo lo que puedas necesitar. Nos ajustamos de acuerdo con las necesidades en cooperación con la Municipalidad de Ra'anana, el Ministerio de Educación y por supuesto Maos Israel, que son muy útiles para nosotros. Los niños son felices aquí. Lo que ha pasado aquí en los últimos meses, desde el 7 de octubre, cuando los evacuados tanto del sur como del norte buscaron un lugar seguro donde quedarse, vinieron a Ra'anana. Los pusimos en hoteles aquí, abrimos la escuela cerca del hotel con el Ministerio de Educación, para que estos niños se sintieran seguros y tuvieran la estabilidad de una rutina escolar diaria. Los niños de Kiryat Shmona están aquí. Kiryat Shmona es bombardeada y está bajo asalto todos los días, y es por eso que los niños están en Ra'anana. Abrazamos a los niños y a sus padres en un ambiente amoroso, y cuando salga ahora de esta entrevista y los vea sentados aquí en el patio conversando y a sus hijos jugando con los niños locales, será emocionante. Debido a que somos un municipio muy organizado, nos movimos rápidamente, con la ayuda del Ministerio de Educación y la Fundación Ra'anana, que nos ayudaron durante todo el proceso. Zonificamos y preparamos el terreno y trajimos estructuras prefabricadas con camiones. Nos ocupamos de temas ambientales y paisajísticos. Creo que todo el proceso duró 1 mes y medio y la escuela estaba lista. Y hoy día, en las tardes, también se utiliza como centro comunitario, donde acuden tanto los niños de Ra'anana como los niños evacuados. Y cuando están juntos en esta dinámica, sientes la conexión, sientes el compromiso de que somos un solo pueblo. Así que esta es una oportunidad para agradecer a Maos Israel. No es un hecho que esto suceda. Creo que muestra nuestra resiliencia como pueblo, que todos entendemos la magnitud del momento, y estoy orgulloso de su fundación Maos Israel, orgulloso de su equipo. Les abrazamos, les amamos, seguiremos trabajando juntos porque creo que esto es lo que nos une, y esto es lo que demuestra que el pueblo de Israel vive. Puedes ayudar a proporcionar la ayuda que tanto necesitan los israelíes afectados por la guerra. Visita maosisrael.es y haz una generosa donación hoy. Shalom, estamos aquí en nuestros estudios de Maos Israel en Jerusalén, y mientras la guerra en Israel continúe, compartiremos la verdad sobre lo que está sucediendo en Israel y compartiremos con ustedes información que creemos que les ayudará a comprender los problemas que rodean el conflicto. En programas anteriores compartimos sobre lo que sucedió el 7 de octubre, hablamos sobre la historia y el contexto espiritual de Gaza, quiénes son los palestinos, y hemos compartido acerca del ministerio durante la guerra. Y hoy continuamos nuestra serie Israel en Guerra, discutiendo el tema de por qué Israel es importante para ti.
mientras reflexionamos sobre los peores ataques terroristas contra Israel en la historia moderna, durante los eventos del 7 de octubre y la guerra en Israel, ahora recordamos lo importante que es, ahora más que nunca, que los cristianos de todo el mundo entiendan y aprendan a comunicar por qué Israel es importante para ti. En tiempos de guerra, Israel necesita que sus aliados militares les apoyen para ganar. Y también necesitamos que nuestros aliados espirituales estén a nuestro lado para salir victoriosos. Una vez vi una película sobre un vendedor de autos usados que vende un auto demasiado caro a un ministro. El ministro no sabe que está siendo estafado e intenta devolverle el favor orando una bendición sobre el vendedor. Oró: Dios, oro para que trates a este hombre de la manera en que él me trató a mí. Casualmente, la vida del vendedor comienza a desmoronarse hasta que se arrepiente y luego las bendiciones caen sobre él y lo restauran. Era una historia bastante original, pero la premisa subyacente está directamente de las Escrituras. En Génesis 12:3 vemos la promesa súper comprometida de Dios a Abraham y sus descendientes. Las Escrituras dicen: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En pocas palabras, Dios te tratará como tú tratas a Israel. Leemos en Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. La parábola del libro de las ovejas y las cabras en el libro de Mateo, que son separadas en el día del juicio en base a cómo trataron a los más pequeños de estos mis hermanos, ha sido utilizada por muchos ministerios de compasión como un mandato para cuidar a los necesitados en todo el mundo. Es una causa digna por la que trabajan. Sin embargo, ¿qué pasa si usted muestra una redacción específica y está pasando por alto el punto mismo de la parábola? En la parábola, Yeshua regresa y en esencia separa a las personas en dos grupos, en función de cómo lo trataron cuando era un extraño, hambriento, sediento, desnudo o en prisión. Quienes quiera que sean estos hermanos deben ser muy importantes para Dios. Si el destino eterno está ligado a nuestro trato a ellos, creo que nos corresponde al menos tratar de averiguar quiénes son estos hermanos. La descripción de Yeshua es más específica que solo la menor de estas. Él tiene las palabras mis hermanos. Por lo tanto, no podría haberse referido simplemente a todos los necesitados. Tampoco se refería a su familia extendida, la iglesia, porque los futuros cristianos de la historia son claramente las ovejas. Al observar cómo se usa el término hermanos en otros lugares del Nuevo Testamento, Pedro, Esteban y el apóstol Pablo se refieren a la nación judía como un todo, creyentes e incrédulos como hermanos. Así que además en sus declaraciones a las ovejas y a las cabras, muchos eruditos creen que el Señor puede estar refiriéndose a Génesis 12:3. Así que en su parábola de las ovejas y las cabras, cuando dice, vengan, ustedes que son benditos, es muy probable que se refería porque ustedes que son benditos, ustedes bendigan a Israel. Y cuando dice, apártense de mí, malditos, porque despreciasteis y habéis maltratado a mis hermanos de Israel. Si no llevara una conclusión tan grave, sería más fácil concluir rápidamente que mis hermanos, aquí en las Escrituras, es el pueblo judío. Sin embargo, como israelí y cuya esposa e hijos nacieron aquí en Israel, se siente increíblemente incómodo decir que el mundo debe tratarnos bien o lo contrario. Pero como el tema del destino eterno está en juego, es lo menos que podemos hacer para orar algo como esto y considerarlo. Esta interpretación de la parábola no carece de precedentes, ya que hay muchas escrituras en la Biblia que al menos enumeran el tratamiento del pueblo judío como algo de lo que seremos responsables. En Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido.
En el capítulo 3 de Joel vemos un tono muy similar cuando Dios declara que reunirá a las naciones para juzgarlas por maltratar a la nación de Israel y tomar la responsabilidad de dividir la tierra. Abdías 1:11 va un paso más allá cuando el Señor equipara la apatía del pueblo con ser un enemigo. Leemos: en el día que te mantuviste al margen, en el día que extranjeros se llevaron sus riquezas, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Aquí Abdías está hablando de los gentiles que se mantuvieron indiferentes mientras al pueblo judío se le permitía sufrir y eran saqueados. ¿Nos recuerda esto algo que vemos hoy en día? Tal vez como los líderes de la iglesia y muchos cristianos de todo el mundo son simplemente indiferentes o están demasiado ocupados para ser molestados por lo que está pasando en Israel. Dios no toma a la ligera cuando los creyentes ignoran o se alejan del sufrimiento de Israel. Es lo que vemos claramente en las Escrituras. Y esto no es simplemente un llamado general al apoyo político de la nación de Israel. Quiero que escudriñes tu corazón y cómo te sientes hacia Israel, cómo consideras al pueblo judío que está al lado tuyo. ¿Cómo reaccionas cuando eres testigo del antisemitismo en tu propio círculo de influencia? ¿Cuánto de tu propio tiempo de oración y finanzas se invierte en este pequeño pero significativo grupo de personas? En pocas palabras, Israel importa porque le importa a Dios. Y si ves los horrores y atrocidades a los que se ha enfrentado Israel y sigues viendo el aumento del antisemitismo, el odio y la persecución de Israel, sé que puedes sentirte impotente para influir en la forma en que los gobiernos u otras personas influyentes tratan a Israel. Pero recuerde, el hecho de que tu gobierno abandone a Israel no significa que tú tengas que hacerlo. Y tampoco significa que tú o tu familia, tu iglesia, tengan que abandonar a Israel. Hay un precedente bíblico para las personas que se salvaron del peor de los juicios cuando tomaron una posición personal a favor de la justicia. Y sí, aunque hay ocasiones en las Escrituras en las que aquellos que defendían la justicia fueron perseguidos por personas malvadas, la evidencia es clara de que el favor de Dios estaba sobre ellos y finalmente recibieron una recompensa celestial. De hecho, ha habido momentos en la historia en los que, gracias a unos pocos individuos justos, se salvó una nación entera. Entonces tú te preguntarás, ¿realmente importa tanto en las Escrituras cómo tratamos a Israel? Tengamos en cuenta que en la parábola de las ovejas y las cabras, los que fueron contados como cabras estaban confundidos en cuanto a por qué estaban siendo contados como cabras. Esta es la evidencia y su pregunta: ¿cuándo te vimos, Señor, necesitado? ¿Y cuándo no ayudamos? Yeshua responde que hay un grupo de personas que lo representa en la tierra. Y tú puedes preguntarte por qué tener una interacción tan inadecuada con un tipo específico de personas tendría tanta influencia en nuestro destino. Es una buena pregunta. Y también podrías preguntarte cómo es posible que tener una interacción inadecuada con un tipo específico de fruto haya causado la caída de la humanidad. En cierto nivel sigue siendo un misterio, pero en otro nivel es una cuestión de obediencia y confianza. Es una prueba del alma de la humanidad. Sin embargo, en un nivel fundamental, Dios simplemente está cumpliendo sus promesas a Abraham de tratar al mundo de la manera en que ellos lo trataron a él. Si Israel no tiene un sentido lógico completo para ti, considera que tampoco lo tiene la salvación que viene como resultado de la muerte en un pedazo de madera. El fundamento mismo de tu fe parece ser que no es ilógico, que el camino que te vino a salvar fue establecido para ser una piedra de tropiezo, para exponer el corazón, que no tenía interés en Dios en primer lugar. Al corazón que anhela a Dios y lo busca, la forma aparentemente extraña que Dios escogió para mostrar su amor al mundo era aceptable. Dios dio la ley al pueblo judío para exponer la condición de sus corazones y dio a los judíos al mundo para exponer la condición del corazón de toda la humanidad. Entonces, quiero que te preguntes, ¿qué tan comprometido está Dios contigo? Crecí con 2 hermanas
Y al crecer recuerdo escuchar las historias de sus amigas a lo largo de los años sobre sus novios y cómo les daban poemas y flores y todo tipo de cosas. Pero recuerdo que mi hermana le hizo una pregunta a una de sus amigas, solo una pregunta. ¿Cómo trató este sujeto a su última novia? Porque no importa lo dulce que sea el chico al principio de una relación, si al final de la relación la chica es arrojada a un lado sin pensarlo 2 veces y con el corazón roto, ¿qué importa? Así que de la misma manera, muchos han afirmado que Dios rechazó a Israel por su rebelión y que la iglesia es ahora Israel. Esto es tan tonto como decir que un hombre ha comprometido el resto de su vida con su esposa Judy, hasta que se cansa de ella y encuentra a otra chica llamada Cristina, por lo que quiere casarse con Cristina. Luego se divorcia de Judy y cambia el nombre de Cristina a Judy en la boda para poder decir que cumplió su promesa de amar y apreciar a Judy para siempre. Esto nunca funcionaría en la vida real. Este es el tipo de cosas por las que te demandarían, o peor. Pero si Dios no cumple su palabra con Judy, ¿qué confianza tienes de que va a ser diferente para ti? ¿Cómo sabes que Él no solo tomará su pacto que hizo contigo e irá a otro pueblo? Por lo tanto, observar cómo Dios protege al pueblo judío y cómo interactúa con ellos debería animarte, y cómo Dios está profundamente comprometido contigo y con tu familia en general. Tanto los judíos creyentes como los gentiles están destinados a ser una familia para siempre. La razón por la que Israel es importante para ti es porque solo tú puedes entender verdaderamente al Señor, conocerlo mejor al ver su amor por Israel, porque revela cuánto te ama. ¿Te considerarías un amante de Israel? ¿Dirías que sí, que amo a Israel, que Israel me importa? Entonces me gustaría invitarlos a comprometerse a orar por el pueblo de Israel. Las Escrituras nos dicen que oremos por la paz de Jerusalén. Por favor, únanse a nosotros en oración por la paz del Señor en nuestros tiempos. Y también para que aquí en Maus Israel Ministries tengamos gracia y favor y poderosas puertas abiertas para compartir el amor de Dios a nuestro precioso pueblo judío aquí mismo en Israel. Por favor, considera hacer una contribución financiera a nuestro ministerio aquí en Israel. La información en tu pantalla le dará detalles sobre cómo puede asociarse con nosotros. Suscríbete para recibir más información de la tierra de Israel y únete a nosotros y haz un impacto duradero. Y muéstrale al pueblo de Israel que sabes que Israel te importa. Y acompáñanos la próxima vez desde Jerusalén, Israel. Soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Únase a nosotros para recibir las últimas actualizaciones de noticias, enseñanzas, podcasts, música y más, directamente desde la tierra de Israel para usted.